vamos a ver ahora? Ahora vamos a ver que los sistemas nacionales de inversión pública tienen su conjunto, por lo tanto tienen subsistemas. Oficialmente el Sistema Nacional de Inversión Pública en Chile tiene 4 subsistemas, oficialmente. El sistema de análisis técnico, el subsistema de análisis técnico económico o evaluación ex ante, el subsistema de formulación presupuestaria y ejecución presupuestaria que tiene que ver con la parte operación de la inversión, ejecución de la inversión más bien, y el subsistema de evaluación ex post, esos 4. Pero hay otro que funciona y que no está reconocido oficialmente como subsistema de inversión pública, pero funciona, sirve, les recomiendo que si les toca trabajar en este tema, úsenlo, que es el subsistema de generación de ideas de proyecto. Y responde a lo siguiente: ¿de dónde sacamos las ideas de proyecto? Una respuesta sería, y lo habíamos dicho, quien gesta los proyectos, las necesidades y las políticas públicas micro que se realizan a través del tema de inversión, tanto a nivel de municipalidad, servicios públicos o gobierno regional, es el subsistema de generación de ideas de proyectos, que lo que hace es desarrollar sistemas de planificación. En Chile consultiva, no son obligatorias, pero permite que se pongan de acuerdo y la gente sepa, conozca los privados, que piensa el Estado, el Poder Ejecutivo sirve, qué piensan los representantes de la sociedad civil organizada, etc. Y cuando estoy hablando de sociedad civil organizada, estoy hablando junta de vecinos, sindicatos, federaciones, asociaciones empresariales, asociaciones profesionales, etc. Toda la sociedad civil organizada. La sociedad civil organizada en general funciona oficialmente en las municipalidades, de acuerdo a la ley orgánica de municipalidades. ¿Bien? Y si uno quiere saber qué organizaciones civiles reconocidas hay en un territorio, recorre a la Ceremi de la Secretaría General que trabaja en todas las intendencias. Ahora, entonces, por eso les pedí un trabajo. Y ese trabajo tiene que ver con cómo vamos a desarrollar ciertos temas. Siempre los temas tienen, en cada territorio, tienen como 2 patas que pueden existir como no existir. Uno es la estrategia de desarrollo, y el otro es el ordenamiento territorial. O sea, cómo, de acuerdo a esta estrategia de desarrollo, define el posible uso de los suelos. Porque el uso del suelo es importantísimo para ver qué actividad se puede desarrollar, pública o privada, o no se puede desarrollar. Podemos pasar un camino, puede pasar el puente industrial por el santuario de Hualpén. Bueno, ¿quién define eso? Los planes reguladores. Ahora, que son de ordenamiento territorial. Vamos. Planificación estratégica. La planificación estratégica define de mayor a menor, por lo menos así se escribe, porque también puede ir de menor a mayor y escribir de mayor a menor. Define a dónde quiere ir la gente, qué camino seguir, es decir, cuáles son sus líneas estratégicas para poder alcanzar qué metas, qué caminos vamos a seguir. Y después, dentro de cada camino, las acciones, y dentro de esas acciones, cuáles son de inversión, y dentro de las acciones de inversión, cuáles proyectos o programas o estudios básicos vamos a hacer de inversión en esas líneas en un futuro que habitualmente tiene que ver con 5 o 10 años, es un futuro de tamaño mediano, mínimo 3. Ahora, definir esa línea estratégica. ¿En qué niveles se definen las líneas estratégicas? Se definen a nivel regional, a nivel comunal
Pero ahí en el medio, entre el nivel regional y comunal, hay uno que es intercomunal. También se llaman planes de acción metropolitanas. Ahora vamos. Cada una de esas líneas estratégicas tiene un frente de la aplicación de esas líneas estratégicas en el territorio, en el suelo. ¿En qué se puede usar el suelo? Es para conservaciones, reposiciones, residenciales, industrial, industria contaminante, etc. O tiene usos múltiples, algún sector que puede trabajar en A, B, C o D. Entonces, a nivel regional, la Estrategia Regional de Desarrollo tiene su aplicación en el Plan Regional de Ordenamiento Territorial que se llaman PROT. Plan Regional de Ordenamiento Territorial, PROT. Después bajamos a nivel intercomunal. Aquí no hay planes estratégicos, pero hay planes de acción metropolitana, que eso es una cosa porque existían los planes reguladores intercomunales y que oficialmente existen hasta el día de hoy legalmente. Pero la Subsecretaría de Desarrollo Regional introdujo el desarrollo de las áreas metropolitanas en la medida en que varias comunas se van pegando por el aumento de la densidad de la población y la concentración de población y cómo se vacian las zonas rurales. Eso independientemente de donde trabaje la gente. Las zonas rurales se vacian hacia las urbes y se produce una disminución. La migración campo-ciudad, que eso es un movimiento de larga duración económico que partió después post-feudalismo. Desde los inicios del capitalismo hasta el día de hoy, ese es un movimiento como permanente. Se han ido vaciando los campos, lo que no quiere decir que la gente no vaya a trabajar al campo. Porque hoy día los medios de comunicación y medios de transporte son otros. Por lo tanto, la gente va de trabajo, va y vuelve, lo que pasa con los temporeros, por ejemplo. Ahora, vamos a nivel intercomunal. Existían los planes reguladores y se introdujo una cosa más estratégica que es, porque no lo tenían, plan de acción metropolitana. Y después bajamos a nivel comunal. Y a nivel comunal existen legalmente dos instrumentos. Estos son legales y aparecen en la Ley Orgánica de Municipalidades, que podría leérsela por lo demás, ¿no? Las leyes en Chile no son de tantas páginas para que uno no se pueda leer una ley. PLADECO, Plan de Desarrollo Comunal. Eso existe desde por lo menos los años 80. El Plan de Desarrollo Comunal. Y los planes de desarrollo comunal definen líneas estratégicas, planes estratégicos, desarrollo de las áreas, planes de inversión, existe saldo de inversión necesaria para poder ejecutar en los plazos requeridos. Como contrapartida territorial de los PLADECOs que tienen que ver con el sector urbano y con el rural, para el sector urbano, a nivel comunal, existen lo que son los planes reguladores. Los planes reguladores son solo para el sector urbano. El único ordenamiento territorial que toma los sectores rurales es el PROT, que todavía, por ejemplo, en esta región no está aprobado el primer PROT. Está hecho hace como 3, 4 años atrás, me tocó trabajar a mí con un par de alumnos, compañeros de ustedes. Trabajamos en el PROT, se planteó el gobierno regional. ¿Y qué es lo que no ha sido aprobado? La evaluación ambiental. Porque los programas de ordenamiento territorial, cualquiera de ellos requiere aprobación del sistema de evaluación ambiental. Por eso cuando tú vas a construir algo en un sector urbano, en una comuna que tiene plan regulador, si tú respetas el plan regulador, no tienes que ir con tu proyecto al sistema de evaluación ambiental porque está ya aprobado por el plan regulador. Si tú quieres hacer algo que no está en el plan regulador, tienes que pedir modificación del plan regulador. Cosa que se hace, ¿eh? Por si acaso. No siempre se acepta, pero se hace.
Ahora, entonces ahí tenemos los sistemas. Entonces, cada uno de estos genera ideas de proyecto frente a necesidades o formas para enfrentar formas de desarrollo, para enfrentar las tareas diagnósticas que tienen estos sistemas. Estos sistemas infrapaís. ¿Ya? También hay planes estratégicos sectoriales. Cuando hablo de sectoriales estoy hablando de ministerios. Entonces tenemos el plan estratégico del Ministerio de Cultura, el del Ministerio de Obras Públicas, etc. Ahora, muchas veces sus planes estratégicos son corregidos de alguna manera o tienen ajustes. Nunca he visto que sean cambiados tan fuerte con los programas de gobierno del gobierno que gane una elección. Por eso yo siempre les digo, revisen el plan de gobierno de un gobierno para ver si les gusta o no les gusta. No se dejen llevar por tincar, digamos, porque eso sí que es feo. Es poco profesional para el caso de nosotros. Entonces, volvemos y decimos en la transparencia número 2, el primer subsistema es el subsistema de generación de ideas de proyecto. Les recomiendo yo que cuando lleguen a trabajar a alguna parte, lo que tienen que hacer es leer primero la ley que reglamenta el servicio público donde ustedes van a estar. Por ejemplo, si van a entrar a una municipalidad, tienen que leerse la ley orgánica de municipalidades y después de eso tienen que leer el decreto que nombró la municipalidad. Eso en cuanto a funcionamiento, para saber qué puede hacer y qué no puede hacer esa municipalidad, qué atribuciones tienen. Recuerden que en el derecho público, una municipalidad, si ustedes van a trabajar en una municipalidad, puede hacer solo lo que la ley le dice que puede hacer. A diferencia del sector privado, que puede hacer todo lo que no está prohibido. En el sector público, tú puedes hacer solo lo que dice la ley que puedes hacer. No puedes hacer más porque entras a competir con otros servicios públicos, aunque sea bueno lo que vas a hacer. Entras a quitarle atribuciones a otros servicios públicos o al sector privado. Así está definido el Estado subsidiario en Chile. Con eso no quiere decir que a mí me guste, por si acaso. Ya, pero sí está definido. Ahora, después del subsistema de generación de ideas de proyecto, a propósito de eso, les di un trabajo que tienen que entregar en 15 días más, o en una semana más cuando estén viendo esta clase, o en 15 días más por ahí, pero la fecha está puesta. ¿Y de qué se trata? Se trata de que ustedes vean genéricamente de qué se trata el instrumento, en qué ley se basa, qué conceptualización, cuál es su marco conceptual. Y después ven la aplicación de eso en alguna parte. En el caso de las estrategias de desarrollo y las aplicaciones regionales, aparecen siempre ¿dónde? Aparecen en la página de los gobiernos regionales. En el caso de lo intercomunal, habitualmente está en el Serviu o en el Departamento de Urbanismo de la Seremía de Vivienda y Urbanismo. Y si no, por ahí preguntan por teléfono y se ubican. Y a nivel comunal aparece en la página comunal de cada una de las comunas. ¿Cuál es el PLADECO y cuál es el plan regulador? ¿Estamos? Les recomiendo para que trabajen con lugares físicos que realmente tengan la información, que empiecen a buscar a esto, en qué temas van a trabajar. Sigo. Ahora entramos a lo que oficialmente reconoce como sus propios subsistemas el Sistema Nacional de Inversiones, que es en análisis técnico-económico o evaluación ex ante. Este subsistema se conoció durante muchos años
hasta más o menos el año 2010, como el SEBI, Sistema de Estadísticas Básicas de Inversión, porque lo que tenía metodologías, tenía precios sociales y tenía un sistema de información que era entrar las fichas. Punto. Hoy día esto no se llama SEBI, se llama NIP, Normas de Inversión Pública en un país. ¿A cargo de quién está el Sistema Nacional de Inversión Pública, por lo menos de aquí para adelante? Ya lo dijimos y lo vamos a repetir, del Ministerio de Desarrollo Social y de la DIPRES. También entra a funcionar, queramos o no queramos, aunque oficialmente no aparece, en el Sistema Nacional de Inversión Pública, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, por lo menos en todo lo que compete al FNR y el manejo del Fondo Nacional del Desarrollo Regional y el manejo del aporte fiscal a las municipalidades. Por lo tanto, tiene mucho que ver con inversión. Entonces, vamos a entender por NIP un conjunto de normas, instrucciones, procedimientos que permite homogeneizar y coordinar el proceso de identificación, formulación, presentación de las iniciativas de inversión. Recuerdan que dijimos que las iniciativas de inversión se llamaban ID. Y cada ID tiene su código. Cuando yo entro al sistema oficialmente, entro al sistema Internet. Si tengo atribuciones para entrar proyectos, para hacer proyectos de inversión pública, tengo atribuciones y código para entrar. Si no, no tengo. Yo hoy día que no estoy en el sector público, no puedo entrar en un proyecto de inversión al sistema, porque no tengo código, no tengo autorización. ¿Estamos? Es con clave la cosa. ¿Ya? Entonces, tiene un código, el ID tiene un código que es como el root del proyecto que lo acompaña desde que nace hasta que se muere. O se abandona entre medio. Entonces, vamos a homogeneizar, coordinar, identificar, formular, presentar y evaluar las ideas que llevan las distintas instituciones del sector público. Recordemos que inversión pública es proyectos de propiedad del sector público. No es de propiedad del sector privado. ¿Ya? Rara vez la inversión pública permite hacer subvenciones al sector privado. Rara vez. ¿Ya? Y cuando eso es así, está explícito en la ley de presupuesto. Su objetivo es orientar el proceso de asignación de recursos hacia aquellas oportunidades de inversión más convenientes para la sociedad. Es decir, nosotros que preparamos el sistema del sector público, la información del sector público, permite alimentar a los decidores de la inversión. Este es un sistema de análisis económico o evaluación ex ante, tiene a lo menos 4 elementos. Metodologías, precios sociales, un subsistema de capacitación y un subsistema de información que se llama BIP, Banco Integrado de Proyectos Públicos. ¿Ya? Vamos viendo. ¿Qué pasa con las metodologías? ¿Quién hace las metodologías? El Ministerio de Desarrollo Social las contrata. Licita y contrata que alguien le haga la metodología, las aprueba obviamente. Va en el proceso de como todas las consultorías de estudio, las va aprobando paso a paso para que la consultora avance hasta que tenga la metodología lista y esa metodología después con el visto bueno del subsecretario se aprueba y se sube a la página internet del ministerio. En ese momento pasa a ser oficial. ¿Estamos? Ahora. Las metodologías, ¿dónde están? Elabora y hay revisión anual de algunas metodologías. Algunas son nuevas porque va cambiando el énfasis del sector público. Les cuento que, por ejemplo, en los años 90 había dos sectores que eran los que más invertían. No en plata, sino que en cantidad de proyectos. Uno, electrificación rural. Hubo un plan nacional de electrificación rural y por lo tanto se desarrolló una metodología para subsidiar a los
a las familias de sectores rurales que no podían contribuir a que les instalaran extensión de línea eléctrica. Y en Chile se electrificó hasta el 98% de las residencias rurales del país. Es un plan gigantesco que duró muchos años. Todavía se hacen planes, se hacen programas de electrificación rural, pero el plan por sí mismo que tuvo mucho énfasis fue ese. Lo otro que se hizo mucho en los años 2000 fue extensión de jornada. Tú tenías dos colegios o escuelas públicas, subvencionadas o no, en un edificio. Uno en la mañana y otro en la tarde y a veces tres, otro en la noche. Entonces, para poder extender jornada tenías que duplicar la infraestructura educacional. Entonces hizo otra escuela para la escuela de la tarde o de la mañana y la otra quedó con la mañana y además había que encacharlas, arreglarlas, modificarle su entorno, renovarlas, remodelarlas, etc. Todo ese plan se llamó el programa de inversiones de jornada escolar completa, que duró como 10 años, duró harto. Todavía se hacen proyectos de eso, pero ya son los que van quedando, que tenían problemas de propiedad, un montón de cosas que no se podían ejecutar todavía. Hoy, uno de los proyectos más importantes del sector público son agua potable rural. Hoy día se le está poniendo agua potable rural a las comunidades que son un poco más cercanas. Lo ejecuta la Dirección de Planificación del Ministerio de Obras Públicas con fondos FNR en la mayoría de los casos, o combinación de fondos de obras públicas y FNR. Entonces, obviamente, hubo que hacer una metodología para agua potable rural o mejorarla. Entonces, ustedes entran a la página del Sistema Nacional de Inversión Pública y dentro de eso entran a las normas de inversión pública y dentro de eso entran metodologías y van a encontrar todas las metodologías que tiene el sistema. Todas las metodologías que tiene el sistema. Vamos a estudiar metodología en la próxima parte del curso. Ahora es bueno que sepan que existen, pero se van a leer la metodología general. Van a leer, repito, la metodología general. Tienen que leerla para la próxima clase. Ahora, van a leer otra cosa más, que es el clasificador presupuestario del presupuesto, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, tenemos ¿quién revisa y analiza las iniciativas de inversión? CERPLAC a nivel regional y Mideplan cuando los proyectos son de más de una región. Son, por ejemplo, proyectos ministeriales que abarcan varias regiones o programas nacionales de algo que abarca varias regiones. Ahí lo revisa el Departamento de Inversiones de la Subsecretaría de de Evaluación Social. El subsistema de análisis técnico-económico, que son los precios sociales. Habíamos conversado algo y vamos a decir, estamos dentro de la evaluación ex ante, recuerden dónde estamos. Y dentro de eso, uno de los elementos básicos es el cálculo de los precios sociales. Entonces se busca cuáles son los precios que tienen más distorsión en Chile que tienen relación con la inversión pública. Y a eso se le mide el precio social. ¿Cuál es el precio social o precio sombra? A los que hicieron evaluación social les va a parecer demasiado rústica mi definición, pero para las que no han hecho evaluación social, lo siguiente. Cuando ustedes en un mercado, el precio está definido por donde se encuentra la oferta con la demanda. Pero hay precios que tienen distorsiones. ¿Por qué? Porque tienen impuestos, o tienen subsidios, o tienen externalidades. Son lo que más influyen, o normativas. Las normativas a veces son impuestos indirectos. ¿Ya? Entonces se distorsiona el precio, se distorsiona el costo o se distorsiona la demanda.
si debiendo estar ahí, por ejemplo, está ahí, ¿cómo llego al precio que habría sin distorsión? Es el precio social. Cuando yo me pregunto cuál es el precio social, si el precio de mercado está distorsionado, es el precio que habría en el mercado si no hubiera distorsiones en este momento. Y este momento, estas cosas no cambian de un rato a otro, de aquí a un año, de aquí a 2 años. Entonces, el Ministerio de Desarrollo Social contrata a consultoras expertas en microeconomía y econometría microeconómica. ¿Qué contrata? El cálculo del precio social, de aquellos precios que son los más importantes. ¿Ya? Y de hecho, esos son los que funcionan. Ustedes van a encontrar los precios sociales, los van a leer. Esos precios sociales, ¿dónde están? Están en precios sociales de este mismo sistema de análisis técnico-económico. Encuentran el precio social de la tasa social de descuento. La tasa social de descuento tiene distorsiones. Tiene distorsiones porque indirectamente el Banco Central, a ponerle precio al dinero, la tasa de IPOM o tasa interbancaria, está alterando el precio de la tasa de descuento, menos que si actuara directamente, pero igual la altera. Entonces, el cálculo de la tasa social de descuento, es decir, ¿cuál es la rentabilidad de los proyectos de inversión en Chile durante el año X o Z? ¿Ya? Yo conocí desde el 20%, hoy día vamos en el 6% y nos mantenemos en el 6% durante mucho tiempo. Ahora, la tasa social de descuento también tiene que ver con la disponibilidad de recursos de inversión para efecto del sector público. En algún momento la tasa social de descuento si hay mucha demanda de inversión del sector público y los dineros correspondientes son menores, tú subes la tasa de descuento y por lo tanto sacas aquellos proyectos que son más exigentes en rentabilidad. ¿Estamos bien? Si no repiten este pedazo. Tú subes la tasa de descuento de forma artificial porque el Estado dispone de pocos recursos, por lo tanto no tiene mucha plata, por lo tanto le sube su tasa de interés y la sube. Y la hace más exigente. Por lo tanto, los proyectos que tengan mayor rentabilidad son los que pueden ser aprobados, otros no. Ahora, lo otro, el segundo valor social o precio social es el valor del tipo de cambio. El tipo de cambio tiene influencia por los shocks de oferta y demanda exteriores en Chile. Nosotros somos un país dependiente del exterior, por lo tanto tiene serias influencias. Si esa influencia han distorsionado el tipo de cambio, entonces se hacen leves correcciones. Ahora, esto se procesa con algún nivel de estabilidad. Habitualmente el año anterior, cuando tú entregas las normas NIP para el próximo año, indicas cuál va a ser la tasa social, los precios sociales, la tasa social de descuento y el valor social de la divisa. ¿Ya? Para que tú puedas calcular a qué precio vas a calcular el esfuerzo que hace Chile en adquirir divisas para cosas que son importadas. Los que vieron evaluación social, esto lo vieron con detalle. Significa que el país, ¿cuánto le cuesta al país producir una divisa adicional? También es una manera de mirarla desde el punto de vista de la producción de divisas. Ahora, el tercer valor social que vamos a calcular, estimar y difundir es el valor social de la mano de obra. En Chile, como en muchos países, en unos más y en otros menos, hay aporte económico a ciertos sectores de trabajadores. Y que aquí se le llama mano de obra. A mí me gusta llamarle trabajadores. ¿Y qué tenemos ahí? Mano de obra sin calificación, mano de obra semicalificada y mano de obra calificada. Por lo menos podemos separarla en 3 grandes grupos, porque los grados de influencia que tienen esos 3 niveles, que se pueden estimar según calificación, porque hay una relación directa entre calificación e ingreso. Y
los trabajadores significa cuál es el costo marginal en que incurre la sociedad para emplear a un trabajador más de cierta calificación. Ese es el valor social. Entonces, hay un precio de mercado de los sin calificar, de los semicalificados y de los calificados promedio, y ese precio de mercado se ajusta con un coeficiente que te indica, de acuerdo a los porcentajes de subsidios e impuestos, que te otorga el sistema y que lo contratan y lo calculan la consultora y se publica en el NIP y que está en la página, así que revíselo por favor. Hay dos valores sociales más importantes. El combustible. El combustible es el bien físico con más impuestos en Chile y que tiene incidencia sobre todo el resto de los costos. Por lo tanto, la composición de combustible del producto o servicio que nosotros estamos entregando se ve alterada por el precio del combustible. Y por lo tanto, el precio del combustible tiene un precio social inferior al precio de mercado. Por lo tanto, hay que ajustarlo. Y el coeficiente de ajustes o el precio real aparece en el valor social de combustible, que se usa a lo menos en los proyectos de transporte. Y el último que vamos a ver, porque hay muchos más, es el valor social del tiempo. Va a decir, ¿vale la pena ahorrar que una persona en vez de andar 2 horas en micro ande media hora? ¿Cuál es el valor social de esa hora y media que se ahorra de tiempo de traslado? Sabemos que el tiempo de traslado mayor es de las micros y el menor es de los autos. Pero independientemente de eso, todos los medios de transporte ahorran si disminuyen la congestión. Entonces, los proyectos de transporte en general usan el valor social del tiempo. También podemos usar el valor social del tiempo en otros tipos de proyectos que a nosotros nos parece interesante y adecuado. Repito entonces, el Ministerio de Desarrollo Social calcula, estima y difunde valor social, la tasa social de descuento, el precio social de la tasa social de descuento, el tipo de cambio, la mano de obra, combustible y el ahorro de tiempo. ¿Estamos? Que aparece como beneficio en la mayoría de los casos. Ahora nos vamos a la transparencia número 6 y vamos a ver los tipos de capacitación. ¿Qué vamos a decir de los tipos de capacitación? Vamos a decir que el Sistema Nacional de Inversiones requiere de la existencia de equipos profesionales calificados en el campo de la formulación y evaluación social de proyectos distribuidos en torno a la administración pública, capaces de identificar y preparar proyectos. Entonces, aquí en general en Chile tenemos la preparación y evaluación de proyectos privada, sobre la cual se desarrolla la teoría de docencia de evaluación social, ¿no es cierto?, que se desarrolla en todas las universidades, en las carreras de ingeniería comercial, y como complemento en otras carreras, y como complemento en muchos magísteres. Después tenemos la única carrera que tiene con Departamento de Economía, que tiene línea de especialización en proyectos, que es la Facultad de Economía, la nuestra, de la Universidad de Concepción. Después de eso tenemos una línea de capacitación del Ministerio de Desarrollo Social y tenemos otra línea complementaria de esta, son todas complementarias, de capacitación para América Latina en la CEPAL.org.
cepal.org. ¿Dónde? En el INPES, en el Instituto Latinoamericano para Estudios Sociales. El INPES desarrolla y tiene una tanda de cursos que también que terminan en un diplomado de proyectos. ¿Qué tenemos en el Ministerio de Desarrollo Social, que es lo oficial para el Sistema Nacional de Inversiones en Chile? Vamos a ir a nivel máximo. Lo máximo que podemos obtener es un diplomado de evaluación de proyectos que se licita, que lo hace y lo gana habitualmente la Universidad de Chile en su ingeniería industrial, en su departamento de ingeniería industrial, y ha dictado hasta el momento diplomados de evaluación de proyectos a nivel país que se hacen 1 o 2 al año. Después, a nivel medio, antes del diplomado, y para poder hacer diplomado, las personas debieran haber hecho el curso avanzado. De repente hay gente que hace el diplomado y que no ha hecho el curso avanzado, pero se llama Curso Avanzado de Evaluación Social. El Ministerio de Desarrollo Social licita estos cursos y habitualmente hace 5 o 6 para las regiones del país. ¿Y qué pasa con estos cursos? Los licita, siempre se hace más o menos 1 año por medio en una región. Más o menos. La metropolitana en los últimos años se ha hecho todos los años. ¿Y qué tiene este curso avanzado? Es un curso de especialidad en evaluación social, que permite introducirse fuertemente en formulación, preparación y evaluación social de proyectos. ¿Estamos? Y en forma crítica. Ya, no se trata de copiar metodología. Antes del curso avanzado, ya, el diplomado dura 10 o 12 semanas, que se realizan una semana cada 4 o 3 semanas a nivel nacional. Hoy día está funcionando en línea, pero antes funcionaba en Santiago. En Concepción funcionó alguna vez. Y este diplomado de evaluación de proyectos, en buenas cuentas dura 10-12 meses, ¿ya? Con una semana intensiva de clase, más 2 o 3 semanas de prácticos y estudios, etcétera, así sucesivamente. El curso avanzado de evaluación social dura 5 semanas, que se hacen cada 4 o 3 semanas, dependiendo de las fechas que tenga el calendario académico. Y este curso avanzado, nosotros como facultad lo hemos ganado casi todos los años. Alguna vez, porque tuvimos problemas de papeles administrativos que no llegaron en el momento oportuno, no lo ganamos. Este año ganamos en las 5 de las 5 regiones que se estaba licitando. Todavía no se ejecuta por efecto de la pandemia, pero así es. Después, este curso avanzado, para poder ejecutarlo, debiera, no siempre es así, haber hecho lo que se llama el curso regional de preparación y evaluación de proyectos básicos, que son 15 días intensivos habitualmente. También de repente pueden dar otras modalidades, otros tiempos, hacer el fin de semana, viernes y sábado durante 3 semanas o 4 semanas. Pero habitualmente se ha hecho 2 semanas continuas intensivas. En estos cursos, la verdad es que la persona debe dedicarle tiempo completo. No, es difícil pensar, hay gente que lo hace, pero le va más o menos nomás. No sale mal, pero le va más o menos. Yendo a la oficina a trabajar en la tarde cuando tiene que estar estudiando o preparando proyectos, etc. Se complican mucho los cursos del Ministerio de Desarrollo Social por el tema de autorización de las jefaturas en muchas oportunidades. Ya, este curso regional de preparación y evaluación de proyectos tiene además 2 cursos cortos, que son de 1 semana habitualmente, pudieran ser de más, cambian de un año para otro, y uno es formulación y preparación de programas, de proyectos tipo programas,
que en buenas cuentas es el uso de la metodología marcológico y el cálculo y diseño de indicadores. Es muy bueno ese curso. Y después el curso del Banco Integrado de Proyectos, es decir, cómo funciona, puedes programar, cómo se usa el Banco Integrado de Proyectos, qué puedes hacer con el Banco Integrado de Proyectos, cómo hacer estadísticas de tu región, de tu comuna, etc. Que son cursos más cortos. Este en general, diplomado, curso avanzado, curso básico, curso de programa y curso del BIP. Estos 5 cursos son los que dicta el Mideplan casi todos los años. El diplomado hace 1 o 2 al año, el curso avanzado hace 5 o 6 al año. El curso regional habitualmente hace 1 cada 2 regiones o 1 por región anual. El de programa hace 1 cada 2 regiones o 1 anual. Y el BIP 1 cada 2 regiones aproximadamente anual. Vamos a pasar ahora al último elemento del subsistema de análisis técnico-económico, que es el Banco Integrado de Proyectos. El Banco Integrado de Proyectos es un subsistema de información computarizada que apoya al Sistema Nacional de Inversiones. ¿Ya? Es bueno saber que este sistema partió en el año 80, que era primero con cable, Entel, directo a Santiago. Se le pagaba a Entel la línea directa. Después pasó durante muchos años, como del año 95 al 2005, a ser intranet. Y ahora es internet. Ha tenido desarrollo metodológico que ha implicado también la difusión y la ampliación. Antes en cada región había una persona que digitaba la ficha y las mandaba a Santiago para las estadísticas básicas de inversión. Después cuando se transformó en intranet, las personas que tenían intranet, y si no iban a nivel regional, cada uno entraba a su ficha, cada responsable de cada comuna o de cada servicio público. Y después, con el internet, obviamente, cada uno trabaja online desde donde pueda y con las atribuciones y las claves que tenga. Aquí es donde yo les dije que nosotros vamos a entrar al BIP como al BIP de consulta, porque hay un BIP de consulta y un BIP de ejecución. En el BIP de ejecución entra la gente que da atribuciones para cambiar la información del sistema. Y el BIP de consulta, como nosotros, entramos solo para leer y observar lo que es posible leer y observar. Entonces van a entrar y van a hacer el marco conceptual de la página, de forma que puedan llegar rápidamente a buscar un proyecto y van a empezar a buscar un proyecto para trabajar el próximo mes, para que empiecen a buscar información con tiempo, porque a última hora no se puede. Y van a buscar un proyecto y me lo van a proponer, el proyecto que quieren estudiar. Tiene que ser un proyecto que tenga información, que esté en el BIP, que esté RS o tenga muy poco FI. Que le falte, por ejemplo, certificado de dominio del terreno. Que le falte una cosa así. De forma que podamos, y por favor, un proyecto tipo proyecto. Porque el proyecto tipo proyecto nos permite aprender todas las márgenes de lo que pudiera ser un programa o un estudio básico que todos tienen, con otros lenguajes, mercado, técnica, organización, legalidad e impacto ambiental. Y evaluación, por lo tanto. ¿Estamos? Entonces, les avanzo al tiro lo que tienen que ir buscando. Van a buscar un proyecto y me lo van a proponer en el BIP. ¿Ya? Vamos a ver, vamos a pasar ahora, hasta aquí llegamos con esta clase, y seguimos con la misma clase del miércoles, que yo quiero que esta semana ustedes vean estas 2 clases para adelantar la próxima semana y que la próxima semana tengan más tiempo
para hacer su trabajo y puedan hacer un buen trabajo. Vamos. Subsistema subjetivo, entonces pasamos a la clase 4B del martes o miércoles, la otro día que tenemos clase, si quieren lo ven al tiro y sería estupendo. Estando el proyecto con RS y la autoridad política habiendo autorizado su ejecución, la operatividad administrativa obliga a que la autoridad política, intendente, gobernador o alcalde o director de servicio público a nivel nacional, solicite al Ministerio de Hacienda la asignación presupuestaria. Y con la asignación presupuestaria, con el conjunto de asignaciones presupuestarias que está en RS o FI, vamos a poder formular el presupuesto. Si no hay presupuesto, no hay ejecución de presupuesto. Entonces, ¿dónde diablos va la información la formulación presupuestaria? Vamos a leer qué dice aquí. El objetivo, esta parte está a cargo de la Dirección de Presupuesto de la DIPRES. Ya no está a cargo de el Ministerio de Desarrollo Social. Y la DIPRES se apoya colaborativamente con la Subsecretaría de Desarrollo Regional, sobre todo en lo que es FNR y aportes de fondo de aporte fiscal a la municipalidad. El objetivo de la formulación presupuestaria es asignar recursos financieros a los proyectos de interés sectorial, regional y de las empresas del Estado, que cuentan con la recomendación favorable del Ministerio de Desarrollo Social. Voy a hacer una pequeña corrección aquí de... Permite a las instituciones contar con los recursos financieros necesarios para ejecutar sus proyectos. La DIPRES, o Dirección de Presupuesto, perteneciente al Ministerio de Hacienda, es la institución responsable de formular el presupuesto del sector público, que finalmente se aprueba a lo más los primeros, y habitualmente los primeros de diciembre se publica en el diario oficial, hoy día online, antes era físico, la ley de presupuesto del sector público. Esto no quiere decir que el Ministerio de Hacienda, cuando tenga atribuciones para hacer cambios de ítems, sacar plata de una parte para meterla acá. Si tuvo más ingresos, los puede poner acá. Trasladar plata que una región no pudo gastar a otra, se presta en las regiones plata de repente, etc. Eso se llama ley de presupuesto del sector público y muchas de las atribuciones de modificación las hace la Subsecretaría de Desarrollo Regional o la DIPRES. ¿Vamos? Sigo. ¿Cuáles son las etapas de una formulación presupuestaria? Hay un proceso de discusión y asignación presupuestaria. Ese proceso de discusión es entre los servicios públicos y territorios que van a requerir presupuesto de la DIPRES. Entonces, se relaciona la DIPRES con los ministerios y los ministerios con los servicios públicos para cada uno de los temas, viendo qué se va a hacer el próximo año y qué no se va a hacer. Y hay un proceso de discusión y asignación presupuestaria. Entonces, la DIPRES, junto con la Subsecretaría de Desarrollo Regional, a las regiones y las municipalidades, y la DIPRES en forma directa con los departamentos de finanzas de los ministerios, prepara el presupuesto exploratorio y del marco financiero y le entrega un tope de marco financiero a cada estamento, ya sea sectorial, es decir, de los ministerios, o territorial, descentralizado como es las regiones y las comunas.
Eso se llama presupuesto exploratorio. Entonces, más o menos en marzo, por ahí lo vamos a ver luego la fecha, la DIPRES informa cuál es el presupuesto exploratorio. Cada unidad responsable, regiones, comunas o servicios públicos a nivel nacional, prepara cómo va a dividir ese marco exploratorio en sus ítems, es decir, en el desglose. Por ejemplo, si este año va a tener tanta plata por remuneraciones, cuánto va a gastar en sueldo, cuánto en viáticos, cuánto en comisiones, cuánto en subsidio, cuánto va a pagar por asignaciones familiares, etcétera, lo que tiene que aportar a la caja, etcétera. Todos los ítems de remuneraciones, que los pueden ver en el clasificador presupuestario del Ministerio de Hacienda. En la Ministerio de Hacienda de IPRES existen dos leyes que ustedes deben leer. El clasificador presupuestario, que legalmente es cómo se distribuye el presupuesto, qué se considera gasto general, qué se considera costo de operación, qué se considera inversión de cada ministerio. Después, qué se considera inversión regional. ¿Me explico? Ya. Entonces aparece claramente y ustedes van a aprender a distinguir cuál es en el presupuesto del 2019 que salió emitido el 1 de diciembre del 2019, salió el presupuesto del 2020 que está funcionando este año, cuánto es la inversión del total de la inversión, del total del gasto público. Hay gastos de inversión y gastos de operación, o costos de inversión y costos de operación. Entonces, está el presupuesto exploratorio y el marco financiero. Se prepara y discute el proyecto de presupuesto. Preparan su presupuesto y sobre todo el presupuesto de inversiones. Y tanto las regiones van a discutir con el Ministerio de Hacienda y la Subsecretaría de Desarrollo Regional a Santiago el presupuesto para el próximo año. Habitualmente eso se hace en los meses de agosto y septiembre. Van a Santiago con su presupuesto dividido en ítems, en el caso de inversión de proyecto por proyecto, qué proyectos se van a hacer, qué no se van a hacer. Ellos llaman a los ministerios para ver que el proyecto no esté duplicado en un ministerio y además esté recibiendo aportes regionales, o recibe aportes regionales pero no se está haciendo todo, y si hay aportes distintos sean complementarios y no se subsidie. Y eso se discute el presupuesto habitualmente en la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Eso en algún momento en el Ministerio de Hacienda se aprueba el proyecto de presupuesto a nivel superior y se aprueba internamente en el Ministerio de Hacienda con la firma del presidente, obviamente, y se lleva a discutir, al Congreso Nacional. El Congreso Nacional, esto se corrigió con los aportes que se hicieron entre regiones y ministerios, se corrigió, se arregló, se vio que se ajustara con las políticas de gobierno y el Ministerio de Hacienda con la DIPRES mandan su ley de presupuesto al Congreso. En el Congreso se discute en las comisiones de Hacienda. Ya hay una comisión de Hacienda mixta. A veces el tiempo se hace escaso, se discute directamente en la mixta. Casi siempre se discute en la mixta, pero puede hacerse separada. Y ellos llaman cuando quieren informarse si el Ministerio de Hacienda hizo bien, aceptó algo o no aceptó algo. Y ahí las regiones se relacionan con sus diputados y con sus senadores, presionan para que esta cosa que no se introdujo en el sistema se introduzca, porque de alguna manera los diputados y los senadores tienen que representar tanto su posición política como su posición territorial. Entonces ellos presionan por proyectos de inversión o piden cambiar los órdenes, las prioridades. Y después de la discusión se vota en la ley de presupuesto y votada se emite habitualmente, se publica
el 1 de diciembre de cada año. ¿Estamos? Eso es la ley de presupuesto. Y de a contar del 1 de enero se implementa. Ahora, es bueno saber que la ley de presupuesto permite a contar del 1 de diciembre del año anterior empezar a trabajar en la inversión. Puedo pedir los ítems, contratar, si es que me lo dan. Si me dan asignación presupuestaria en Hacienda desde el diciembre del año anterior, yo puedo, la ley me permite empezar a trabajar. Lo que pasa es que en Hacienda nunca tienen tiempo para darte asignación presupuestaria a contar del 1 de diciembre. Yo lo intenté 1000 veces y nunca se me permitió, de verdad. Entonces nunca pude abrir un proyecto antes de abril de un año. Seguimos. En el caso del FNR vamos a profundizar un poquitito lo que decimos aquí. La DIPRES prepara el marco presupuestario, la SUBDERE prepara el marco tentativo global para cada región, la región elabora y presenta el proyecto de presupuesto, se define y distribuye en forma definitiva el marco regional y se promulga la ley de presupuesto. Ahora, si esto lo llevamos a un calendario, jóvenes, vamos a empezar de atrás para adelante. Empecemos en diciembre. Tiene que estar lista la ley de presupuesto para promulgarla. Se aprobó el proyecto presupuestario y se discutió en el Congreso entre octubre y noviembre. Es decir, a fines de septiembre, primeros días de octubre, se presenta la ley de presupuesto al Congreso. Eso significa que se preparó el proyecto entre agosto y septiembre. En ese tiempo, en agosto habitualmente, hay un proceso de priorización del proyecto de FNR y se acuerda con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y el Ministerio de Hacienda los proyectos que debieran ir en la ley de presupuesto. Esto tiene ajustes posteriores durante el año de todas maneras, pero obviamente que es un mecanismo que permite planificarse mejor si yo los proyectos los llevo acordados desde agosto para adelante. En julio, el gobierno regional prepara y presenta su proyecto de presupuesto. Antes de eso, el Ministerio de Desarrollo Social y la CERPLAC hacen análisis técnico-económico hasta que recomiendan técnicamente los proyectos para poder ser presentados. Para poder obtener el RS, a lo menos el FI, pero lo ideal es que el proyecto tenga RS. Un proyecto RS siempre va a estar en mejores condiciones que un proyecto FI, que le falta información. Y Mideplan y CERPLAC reciben desde enero a abril los proyectos de los distintos servicios públicos y municipalidades, y para poder presentarlo en enero, el Sistema Nacional de Inversiones publica las modificaciones a las metodologías y cómo presentar y cuáles son los procedimientos del Sistema Nacional de Inversiones. Y para eso es una carta que sale o en diciembre, los primeros días de enero, que sale publicada en el Sistema Nacional de Inversiones y que se llama Normas NEP. Con lo cual se publica el manual de las metodologías. Hoy día las metodologías están todas las existentes, hay otras que han sido dadas de baja, están en el Sistema Nacional de Inversiones en la página web del Ministerio de Desarrollo Social. Jóvenes, entonces, si yo voy a presentar, por ejemplo, para que se haga el 2021, el 2020 tengo todo este proceso de corrección del proyecto. Por lo tanto, el proyecto yo lo tengo que haber preparado el 2019 para que se pueda ejecutar el 2021. Entonces, habitualmente, los proyectos se preparan con 2 años de anticipación para que puedan ser ejecutados. Por lo menos en el FNR. Y si hay muchos proyectos aprobados, ya hay poca plata, porque de repente les disminuye el presupuesto. Y hay más proyectos aprobados y autorizados por el Consejo Regional que los que se pueden ejecutar, esta cosa se posterga. Se posterga en el tiempo. Porque los recursos son escasos. Entonces vamos dando prioridad. Entonces, después, dentro de los proyectos que estén en RS, van a tener prioridad. Y dentro de los RS van a tener la prioridad política de los que el Consejo Regional va a aprobar, pero el
para aprobar tiene que ser presentado por el gobierno regional, por el gobernador futuro, que vamos a elegir luego en abril del próximo año. Ahora, la ejecución presupuestaria. Formulamos el presupuesto en diciembre del año 2021 y durante el año 2020, el proyecto lo hicimos nosotros en el 2019, lo trabajamos con la CERPLAC y entró el presupuesto el 2020, vamos a ejecutar el 2021, con suerte. Vamos a ejecutar. Nos dieron asignación presupuestaria en el presupuesto del 2021, me dan caja, me da la autorización, salió aprobado el contrato de la Contraloría para poder licitar, licito, además tengo la suerte de que se presentan contratistas. Aunque ustedes no crean, hay proyectos que tú le pusiste tan poca plata que los contratistas son de muy poca calidad o no llegan los contratistas porque están llenos de pega, ¿ya? O quebraron, o mil causas, o no cumplen los requisitos que tú le pides. No es tan fácil la ejecución de los proyectos. Vamos a la ejecución presupuestaria. El objetivo es regular y supervisar la ejecución del gasto público y su respectivo financiamiento. ¿Cómo vamos a ejecutar el gasto público de inversión en una región o el gasto público de inversión en una comuna? O el gasto público de inversión en un servicio público o seremía. ¿Cómo lo vamos a ejecutar? Para ejecutarlo tiene que haber sido unidad técnica. La unidad técnica es la que ejecuta, la unidad financiera es la que paga. Entonces, a lo menos unidad técnica, si además es unidad financiera, debiera andar más rápido. La Dirección de Presupuesto a nivel nacional tiene como función regular y supervisar la ejecución del gasto público, sin perjuicio de las atribuciones de la Contraloría General de la República. Recuerden que nosotros nunca hablamos del cuarto poder, pero en Chile existe un cuarto poder que son los organismos contralores, autónomos, como la Contraloría, como el Banco Central, como la Fiscalía, ¿estamos? Que son organismos autónomos, ¿ya? Autónomos. De los otros poderes del Estado me estoy refiriendo, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Como son autónomos, los japoneses le llaman al cuarto poder. En Chile nosotros no le llamamos un cuarto poder, siempre le damos de 3 poderes solamente. Ahora, los organismos de Contraloría o de supervisión van adquiriendo en el mundo cada vez más importancia con el desarrollo de grandes delitos como el narcotráfico, tráfico de influencias, tráfico de armas, algunos deportes, etc. ¿Estamos? Eso es tráfico. Vamos. Repito, la DIPRES tiene como función regular y supervisar la ejecución del gasto público sin perjuicio de las atribuciones de la Contraloría General de la República. La información de la ejecución presupuestaria, asignaciones, contratos y gastos, porque a ti te asignan un presupuesto. Después tienes que hacer un contrato que tenga relación con ese presupuesto. Ahora el contrato no siempre es el mismo monto del presupuesto. Y después tienes que gastar máximo la asignación presupuestaria y como el contrato dice que tiene que ser. Esta información de ejecución financiera se ingresa también al Banco Integrado de Proyectos. O sea, no solo el Banco Integrado de Proyectos hoy día funciona con la preinversión, sino que también hoy día funciona con la inversión. Es decir, desde más o menos el año 2010 en adelante funciona con la inversión, es decir, con la etapa de ejecución de la inversión, ya sea en diseño o en ejecución de la inversión propiamente tal. Sí, ¿por quién? Por parte de la entidad ejecutora de la iniciativa y sobre todo por parte de la unidad financiera. Seguimos. Y pasamos a la última etapa, que es el de la evaluación ex post. La evaluación ex post determina la eficiencia y eficacia del uso de los recursos públicos y verifica si las iniciativas de inversión, una vez ejecutadas, cumplen con los objetivos y rentabilidades sociales estimadas en la evaluación ex ante. ¿Qué permite la evaluación ex post? Ya habíamos hablado de esto, que había una simple
que se hace cuando tú recién terminaste la ejecución o durante el año siguiente, pero vas a evaluar de la ejecución para atrás. Vas a evaluar la preinversión respecto a la ejecución. Y la más compleja, que es la que te permite hacer correcciones correctivas de metodología. Entonces repito, permite la evaluación ex ante generar información para completar el ciclo de vida de un proyecto y retroalimentar el Sistema Nacional de Inversiones, contribuyendo a mejorarlo. Derivar en acciones correctivas para mejorar la inversión que están en marcha. Apoyar el proceso continuo de actualización de metodología y criterios de formulación y evaluación ex ante. O sea, nos vamos hacia atrás y mejoramos el NIP. Tenemos la simple, se llama evaluación ex post simple, y la compleja se llama evaluación ex post en profundidad. La simple dice: se realiza una vez finalizada la etapa de ejecución de la iniciativa, donde se miden los resultados de las variables de costos y tiempos y especificaciones técnicas. La evaluación ex post en profundidad corresponde a aplicarla cuando la iniciativa está operando en régimen normal y analiza si las estimaciones ex ante se cumplieron o no. El Sistema Nacional de Inversiones es un sistema en permanente modernización. Y una de las cosas que hace la Subsecretaría de Desarrollo Social a nivel nacional es estar permanentemente actualizando y modernizando el sistema. A mi manera de ver, las preocupaciones del quehacer nacional han tenido que ver con, en los últimos 5 o 10 años, con la incorporación de la dimensión ambiental, adecuarse al proceso de descentralización de la toma de decisiones de inversión pública y regionalización del Sistema Nacional de Inversiones, generar permanentemente metodologías que respondan a los nuevos énfasis de la inversión pública y poner énfasis en la participación ciudadana, que hoy día va a ser cada vez más relevante. También hay que planificar la inversión. Es fundamental mejorar la planificación territorial, de modo que las iniciativas que ingresan al Sistema Nacional de Inversiones sean seleccionadas por la autoridad, correspondan a proyectos que tengan posibilidades reales de obtener RS e integrar el proyecto presupuesto. Y aquí es nuevo, desde más o menos el 2010 se creó los ARI, que la hace los Ceremi de Hacienda con el Ministerio de Hacienda, que son la Asignación Regional de Inversiones, que es un presupuesto regional, no solo del FNR, sino cuánto del presupuesto nacional de los servicios públicos está destinado a una región. Y se construyen los ARI para que haya coordinación. Esto antes no había, cada uno hacía lo que quería. Hasta el día de hoy de repente pasa que llega a la región o llega un ministerio, una comuna, y el alcalde no tiene idea y empiezan a construir una calle. Eso todavía pasa. Pero hay que aumentar los niveles de coordinación, porque eso enriquece la potencialidad de los beneficios de un proyecto. Entonces, se formula hoy día en el Ministerio de Hacienda, las Ceremis, el anteproyecto regional de inversión que se llama ARI, que debiera fortalecer este proceso de descentralización. Y lo otro, que hay preocupación por evitar presentación de iniciativas al Sistema Nacional de Inversiones que no constituyan inversión, de modo a disminuir los rates OT, que no pierdan el tiempo en los municipales y los servicios públicos en proyectos que no son inversión, son de gestión y de operación o son subsidios, como por ejemplo programa de difusión de las labores del CORE, capacitación de funcionarios públicos y programas de empleo, que habitualmente se constituyen subsidios y por lo tanto debieran tener un financiamiento distinto. Jóvenes, hemos terminado la materia de del Sistema Nacional de Inversiones y cómo se compone y funcionan sus subsistemas y quiénes son responsables. Un abrazo grande. Vamos a terminar nuestro trabajo. Tienen lecturas que hacer para poder dar los test, no solo del trabajo, sino que también van a tener test de la materia, porque hay lecturas que hacer. Un abrazo grande. Espero que le vayan sacando provecho a esto.
no solo para los que van a trabajar en el sector público, sino que también los que van a trabajar en el sector privado van a ser capaces de diseñar sistemas de inversión en el conglomerado o en el servicio privado donde trabajen. Un abrazo grande.